Muy buenas. Vamos a hablar hoy sobre inteligencia artificial. Y estamos en una era en donde la innovación, la adaptación y las habilidades de transformación son fundamentales para poder vivir en una época de cambios, una época volátil. Aspectos que vimos en la otra presentación y que creo que son importantes tratar porque las cosas han cambiado muchísimo en menos de un año. Estamos en un momento en donde en el contexto del aprendizaje actual demanda por muchos lados una comprensión tanto de lo que vemos ahora, los cambios sociales, tecnológicos, que están moldeando o remoldeando más bien nuestra percepción del entorno y también con la educación, que debe ajustarse a esas nuevas realidades, promoviendo un aprendizaje continuo, la capacidad de desaprender para volver a aprender. Y como lo decíamos antes, lo que nos convierte en humanos es lo que nos va a hacer relevantes en esta era de automatización. Y partamos desde allí. Estamos viviendo un momento en donde hay una revolución de lo científico y lo técnico que está alterando profundamente lo que existe en este momento y está generando novedades. Sabemos que existen fuerzas que abarcan lo social, lo económico, lo tecnológico, lo educativo, y que esto está exigiendo y está promoviendo transformaciones que son importantes en los procesos de enseñanza, en los métodos, en los materiales, en las herramientas y en los contenidos. Incorporar estas transformaciones en las prácticas educativas implica a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, una reinterpretación de lo que aprendemos, tanto a nivel sistémico como a nivel micro de la institución educativa, de la clase, del aula, de lo que pasa en las casas. La cuestión es que estos cambios están ocurriendo a una velocidad que supera la capacidad que tiene la sociedad para comprender qué es lo que está pasando. Y lo peor es que se está integrando de una manera natural, sin una reflexión profunda y sin entender claramente cuáles son las situaciones que están aconteciendo. Es esencial desarrollar, como decía, habilidades para el aprendizaje autónomo, para la resolución de problemas, para poder sobrevivir en un mundo de constante cambio. Y esto implica contar con individuos que sean capaces de identificar los problemas, hallar las soluciones y que estas soluciones sean innovadoras y efectivas. Y también es importante familiarizarse o saber manejar nuevas tecnologías y herramientas digitales, con el hecho de usarlas eficazmente en el ámbito personal, profesional, de aprendizaje. Esto engloba aptitudes y conocimientos para usar redes sociales, herramientas comunicativas, gestión de software, comprensión de conceptos como inteligencia artificial, big data, también habilidades interpersonales y emocionales como la empatía, el trabajo en equipo, la colaboración, el liderazgo. En un mundo cada vez más globalizado e interconectado como el que estamos viviendo, estas habilidades son esenciales para el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la construcción de relaciones positivas. Y para poder vivir en este mundo que deviene tantos cambios, que es tan volátil, que es tan incierto, que es tan amenazante. Entonces, vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Y qué ha pasado? Durante las 3 últimas décadas, las TIC, que son tecnologías de información y comunicaciones, han desempeñado un papel fundamental tanto en la mejora de la calidad educativa, porque ha propuesto soluciones a una variedad de desafíos y ha comprometido a docentes y a estudiantes en su proceso de aprendizaje. Pero a pesar de todo este progreso que hemos tenido, la integración de las TIC en la educación desde siempre ha presentado obstáculos, resistencias y confusiones en términos de cómo utilizarla de manera efectiva en esos entornos educativos. Los docentes siempre han sido invitados, más bien instados, a adoptar las TIC, a mantenerse constantemente actualizados, a
que innoven en sus estrategias didácticas, a ser creativos, a emplear nuevas herramientas emergentes. Se le ha exigido y se le exige constantemente implementar enfoques pedagógicos innovadores, que estén en la vanguardia, pero esto genera un camino que tiene incertidumbres y que tiene que estar a la par de los cambios continuos que está sucediendo. En este momento ya no se está cuestionando la importancia de las TIC en la educación, ya que su incorporación es esencial para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, las TIC han evolucionado y ya no se limitan a ser meras herramientas para llevar a cabo tareas específicas. Se han convertido en herramientas que permiten colaborar en la creación de contenidos, de recursos, y esto realmente es una disrupción a la que nos estamos enfrentando en este momento. Desde finales de 2022, de hecho la fecha es el 30 de noviembre de 2022 a las 12 del día, hemos sido testigos de una irrupción de nuevas y potentes tecnologías de inteligencia artificial, con capacidades que son avanzadas para generar contenidos visuales, escritos, auditivos. Estamos escuchando, o van a escuchar, de herramientas innovadoras y muy disruptivas como DALL-E 2, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT 3.5 y 4, Palm, Minerva, AlphaCode, Lambda, Bard, Notion AI, Serendipity, hay montones. Y están desafiando en este momento los paradigmas tradicionales de una manera que se percibe muy poco y se ha percibido muy poco en un tiempo reciente. Es claro, la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, pero los avances recientes de alguna manera han captado la atención y el asombro del público en general, de millones de personas. Nos encontramos en una fase en la que vimos un cambio disruptivo, en la que se están generando cambios radicales que nos exige estar preparados para adaptarnos y para poder aprovechar esas nuevas oportunidades que estas tecnologías nos están brindando. Esta transformación que estamos viviendo no solo afecta nuestro ámbito personal, profesional, educativo, sino que también está modificando otras esferas de la sociedad y está cambiando la manera en que debemos comportarnos en el mundo, en el trabajo, con otros, con el conocimiento, con nuestra mente. Requiere flexibilidad, requieren diferentes aproximaciones y por supuesto puede ser una gran amenaza, pero también es una gran oportunidad. Es una oportunidad interesante para aprovechar esas capacidades y esas posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Entonces hablemos un poco de a qué nos referimos con la CIA o la inteligencia artificial. Mucho lo voy a abreviar con IA, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de IA, estamos refiriendo a la capacidad que tienen máquinas y sistemas informáticos para llevar a cabo tareas que tradicionalmente solo podrían ser realizadas por seres humanos. Estas tareas abarcan desde el reconocimiento de voz hasta la toma de decisiones, el aprendizaje, el razonamiento. Las inteligencias artificiales están posicionando como un campo interdisciplinario que fusiona la informática, la ingeniería, las matemáticas, la estadística y otro montón de disciplinas relacionadas. Lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando fundamentalmente de algoritmos y modelos matemáticos que posibilitan que las máquinas, y voy a hacer unas comillas grandes, aprendan de forma autónoma a partir de esos extensos conjuntos de datos que se alimentan, o datasets, como lo llaman. Estos algoritmos pueden operar de diferentes maneras. Algunos son supervisados, es decir, los humanos están verificando que la información
que se produce la más adecuada, otros son semi-supervisados, es decir, algunas personas constantemente están revisando la información, y otros son no supervisados, autónomos. ¿Esto qué permite? Que ellos trabajan con datos que son datos etiquetados o organizados o bien estructurados, o datos que ni siquiera son así. Cuando hablamos de datos etiquetados o estructurados, estamos hablando de datos que están organizados y categorizados. Cuando estamos hablando de datos no estructurados, son todo lo que nosotros producimos: videos, textos, información de movimientos, de lo que hacemos en páginas, de lo que no hacemos, etcétera, y que no son clasificados y organizados esquemáticamente. Lo que tenemos que entender es que cuando hablamos en inteligencia artificial es que hay un pilar central, que es lo que se denominan el machine learning o aprendizaje automático, que es una técnica de entrenamiento de estos sistemas informáticos para que aprendan datos y puedan realizar predicciones o tomar decisiones basadas en dichos datos. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando realmente de la capacidad que tienen las máquinas de predecir cuáles son esos outputs o resultados o salidas que son más coherentes y más acorde a los resultados, acorde a las preguntas que se le dan. La IA lo que despliega es esto, unos patrones. Básicamente, todas las diversas aplicaciones prácticas que tenemos, como análisis de datos, automatización de procesos, optimización de recursos, toma de decisiones, lo que están haciendo es que estas inteligencias artificiales adquieran cada vez un papel más significativo, como una herramienta valiosa y que cada vez se está volviendo más necesaria para abordar problemas complejos en una amplia gama de campos: en la medicina, en la ingeniería, la investigación científica, en el comercio. Esta evolución de la inteligencia artificial ha abierto una puerta a las capacidades que antes parecían exclusivas de los seres humanos, del intelecto humano en realidad. La capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida y precisa ha transformado la forma en que encaramos nosotros desafíos y oportunidades que antes no veíamos. Las IA no realizan tareas repetitivas, o no solamente realizan tareas repetitivas y tediosas de manera eficiente, sino que tienen el potencial de encontrar patrones sutiles y relaciones en los datos que a los humanos se nos podría pasar inadvertidos. A medida que avanza la inteligencia artificial, es esencial considerar que tanto las posibilidades como las implicaciones éticas y sociales se vuelven más relevantes. La responsabilidad en toma de decisiones automatizadas, la privacidad de los datos, la equidad en el acceso a la tecnología son cuestiones cruciales que deben abordarse a medida que las inteligencias artificiales se convierten en una parte integral de nuestra vida cotidiana y profesional. Desde finales del año pasado, no siquiera llevamos un año, la inteligencia artificial está transformando profundamente la manera en que interactuamos con la información, la forma que tomamos decisiones, que abordamos desafíos. Y esto no solo es a nivel personal, sino una amplia gama de campos. Y el impacto va a continuar expandiéndose a medida que la tecnología siga avanzando, a medida que los algoritmos cada vez sean más eficientes y a medida que los computadores sean cada vez más potentes. Estamos pasando un momento en donde ya la tecnología del silicio está alcanzando su límite. Los computadores cuánticos van a llegar en 10, máximo 20 años. Y eso va a cambiar la forma en que la información se da en el mundo. Hablemos un poquito de historia de la inteligencia artificial para poder entenderla bien. La inteligencia artificial ha sido objeto de investigación y de desarrollo durante décadas. Y esto ha llevado a una serie de hitos que de alguna manera han impulsado la evolución que tienen la IA. Vamos a ver algunos de ellos, ¿vale? Uno de los primeros hitos tiene que ver con el nacimiento de la IA.
En 1956 se celebró una conferencia que llamaba de Dartmouth, que es la que se considera como el nacimiento de la inteligencia artificial como disciplina. Tenemos que ir un poco antes. En 1936, el señor Alonzo Church y Alan Turing desarrollaron el teorema Church-Turing, que establece que cualquier problema que pueda ser resuelto por un algoritmo también puede ser resuelto por una máquina de Turing, y esto sentó las bases teóricas de la inteligencia artificial. En 1951, Christopher Strachey desarrolló un programa de ajedrez para el ordenador que era el Ferranti Mark I, que se considera como el primer programa de inteligencia artificial de la historia. En 1950, Alan Turing propuso el test de Turing, que se considera como una prueba de la capacidad que tienen las máquinas para exhibir un comportamiento inteligente, equivalente al de un ser humano. Y se demoró mucho tiempo en que ese test se pudiera pasar. En 1966 apareció los primeros programas de procesamiento del lenguaje natural. El señor Joseph Weizenbaum creó el programa llamado ELIZA, que fue capaz de sostener una conversación básica con los seres humanos. En los años 70 se generaron sistemas expertos, es decir, programas de computadora que utilizan conocimiento especializado para resolver problemas en campo específico. En los años 80 se desarrollaron algoritmos de aprendizaje automático que le permiten a las máquinas aprender de los datos sin ser programadas explícitamente. En los años 90 apareció la computación distribuida, es decir, se desarrollaron técnicas de computación que permiten a máquinas que están distribuidas en diferentes sitios para trabajar conjunto en pos de resolver problemas complejos. En los años 2000 se desarrollaron los chatbots, que es lo que estamos viviendo ahora con ChatGPT, que son programas de conversación automatizada que pueden interactuar con los humanos a través de texto o a través de voz. En los últimos años surgió el aprendizaje profundo y ha revolucionado la inteligencia artificial, permitiendo que las máquinas aprendan de datos no estructurados y realicen tareas cada vez más complejas. Y como les decía ahora, el 30 de noviembre de 2022 a las 12 del día, OpenAI lanzó al público en un tweet a manera de prueba ChatGPT, solo como un experimento que creció y se desbordó de una manera alarmante. Entonces, hablemos un poquito de tipos de inteligencia artificial. Para entender, ya vimos un poquito la historia, pero ¿con qué estamos conviviendo ahora? Existen diversos tipos de inteligencia artificial que han ido, por un lado, emergiendo y mejorando a lo largo del tiempo. Y gracias a los avances tecnológicos y al esfuerzo en la investigación, se han desarrollado de una manera que cada vez consideramos más natural en nuestro entorno. Una de las ramas fundamentales es lo que llamamos aprendizaje automático o machine learning, que se concentra en desarrollar algoritmos y modelos. Porque cuando hablamos de GPT, estamos hablando de un modelo, por ejemplo. Existen otros modelos diferentes, y este es uno de tantos. Pero son modelos que son capaces de permitir a las máquinas aprender por sí mismas a partir de datos, sobre todo prescindiendo de programación explícita. Es decir, para hacer una cosa específica no tiene que ser programada. Un ejemplo práctico es la detección de spam en el correo electrónico. Un algoritmo puede aprender a categorizar los correos, cuáles son spam o cuáles no son spam, basándose en ejemplos previos o en preguntas que nos realizan o en elementos que nosotros marquemos como spam o no. Esta técnica no solo se mejora con el tiempo, sino que también se puede adaptar a nuevos datos y situaciones. Existe otro concepto que son las redes neuronales. Son una categoría del modelo de aprendizaje automático que toma inspiración de la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Cuando hablamos de estas redes, hablamos de capas de nodos que se interconectan y que reciben una información de entrada, la procesan y emiten una salida. Por ejemplo, cuando hablamos de estos modelos neuronales, estamos hablando que se van creando neuronas. Una neurona lo que hace es identificar cuando de un sonido es una voz humana o cuando no lo es. Y eso es la única cosa que hace esa neurona.
y se puede conectar con otra neurona. Y esa otra neurona lo que va a decir es, esta persona en este momento está hablando en un idioma o en otro. Perfecto. Ahora, hay otra neurona que es capaz de identificar en ese idioma qué palabras está diciendo. Hay otra neurona que es capaz de desechar las palabras que no son relevantes y quedarse con las palabras relevantes. Y decir, eso que está hablando esta persona tiene sentido con respecto a un montón de conversaciones que tienen las mismas características. Y otra neurona es capaz de procesar el resultado de salida a voz, etc. Eso funciona así. Las neuronas incluso son más pequeñas. Son programas muy puntuales, que permiten a las máquinas entender situaciones. Entonces, esta aplicabilidad que tienen estas redes neuronales es amplia. Implican aplicabilidad en reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, la traducción automática, la capacidad para aprender patrones, entender esos patrones, entender las características que tienen y generar resultados o predicciones a partir de lo que están encontrando. Dentro del ámbito del aprendizaje automático encontramos el aprendizaje profundo, que es una subárea que se concentra en la construcción de modelos de redes neuronales. Y esto tiene múltiples capas y esas son las características que lo diferencian. Esta estructura posibilita el procesamiento de información mucho más compleja y la extracción de rasgos que son más sutiles, sobre todo en los datos de entrada. Un ejemplo concreto de esto es la conducción autónoma, en donde para poder conducir un vehículo de estos necesita un modelo de red natural que sea capaz de aprender a identificar, clasificar objetos en tiempo real, facilitar tomas seguras y rápidas. Es decir, el otro tenían esa serie de neuronas, estos tienen ya modelos en donde funcionan esas neuronas con unas características y una estructura mucho más definida. Ahora, cada uno de estos tipos de inteligencia artificial se convierten en herramientas potentes y aplicables en múltiples escenarios. Y a medida que la tecnología continúa evolucionando, es altamente probable que surjan nuevos tipos de inteligencia artificial que le van a permitir a las máquinas imitar aún más ese comportamiento inteligente de los humanos. Y la combinación de estas técnicas con el aumento en la disponibilidad de datos, el poder de cómputo, está impulsando el desarrollo de sistemas más sofisticados y capaces de comprender y resolver problemas que son complejos de manera cada vez más autónoma. A pesar de todos estos logros alcanzados, es importante recordar que la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta y su eficacia depende de gran medida de cómo nosotros usemos la información que es resultante. Es decir, ellos son muy eficaces analizando datos, pero también depende de la calidad de datos con los que se entrena. Por supuesto, hay que entender las consideraciones éticas, las implicaciones que tienen el uso, y esos son desafíos complejos, que a medida que avanzamos se van volviendo un elemento central en nuestras vidas. Y no solamente a nivel personal, como lo decía siempre, a nivel industrial, a nivel científico, a nivel económico, a nivel comunicativo, a nivel educativo. Ejemplos de usos de la IA. Hay múltiples aplicaciones en las cuales la inteligencia artificial encuentra un campo potente en los que pueden actuar. Hablemos de los usos más comunes. Lo primero son los asistentes virtuales, que usan el procesamiento del lenguaje natural, es decir, la capacidad que tienen de entender lo que estamos diciendo, y la inteligencia artificial para entender, por un lado, como decía, y responder preguntas o realizar tareas. Esos asistentes virtuales cada vez son más populares. Está Siri de Apple, Alexa de Amazon, Google Assistant de Google y otros que están surgiendo. Y son populares porque son baratos, porque tienen capacidades para realizar una amplia gama de tareas y lo hacen de manera rápida y preciso, y algunos son muy buenos parlantes.
Por otro lado, está la automatización industrial. En la industria, la inteligencia artificial se usa desde hace mucho tiempo para controlar y optimizar procesos, para monitorear, para predecir fallos en maquinaria, para mejorar eficiencia y seguridad en la producción. Estos brazos robóticos son capaces de identificar elementos de manera visual y hacer algo con ellos. Son capaces de hacer, y vamos a ese otro punto, de la automatización industrial, como decíamos ahora, capaces de hacer cosas de manera más precisa. Un chip o un procesador, los humanos ya somos incapaces de hacer, llegan casi a niveles más pequeños que una célula, que una bacteria, y eso es muy interesante. En el diagnóstico médico, también los sistemas de inteligencia artificial se están utilizando y cada vez más fuerte en el campo médico, en particular para el diagnóstico médico, porque la CIA pueden analizar grandes cantidades de datos que están sucediendo en otros lados, entender qué está sucediendo y ofrecer diagnósticos precisos y personalizados sobre múltiples variables que un médico muchas veces le es incapaz de observarlas. También puede predecir riesgo de enfermedades, desarrollar tratamientos más efectivos. Si no fuera por la inteligencia artificial, no se hubiera podido realizar las vacunas contra el COVID-19, porque fue utilizada para analizar y predecir, primero, cómo se iba a propagar esos virus y también para desarrollar tratamientos efectivos. Lo decía ahora, la conducción autónoma. Los vehículos autónomos utilizan sistemas de inteligencia artificial para primero, percibir y entender el entorno, que es la parte más difícil de entenderla, tomar decisiones y controlar la conducción de forma autónoma. Esta conducción autónoma, automática, tiene el potencial de aumentar la seguridad en las carreteras. Los errores humanos son muy frecuentes. Las IAs también tienen errores y por ahora siguen siendo bastante inseguras. Tienen el 95% de probabilidad de funcionar correctamente y ese 5% puede ser mortal, pero dentro de muy poco, con las capacidades del 5G, con mejores algoritmos, con mejores herramientas de predicción, va a ser más potente y más eficiente. Por otro lado, se está usando para la predicción del clima. Predecir el clima es muy complejo y los modelos de inteligencia artificial se están usando para procesar grandes cantidades de datos y datos de muchos tipos, de temperatura, de vientos, de presión atmosférica, etcétera, y que ayudan a mejorar la precisión en las predicciones climáticas. Esta aplicación de las IA son claves para abordar, por un lado, esos desafíos del cambio climático y también para planificar mejor y ayudar a entender estos eventos climáticos extremos que nos suceden. Las finanzas. Las inteligencias artificiales también se utilizan para analizar y predecir el comportamiento del mercado, detectar fraudes, desarrollar herramientas de inversión, en gestión de riesgos. Están transformando la forma en que se toman decisiones financieras y esto está llevando a una mayor eficiencia en el sector. Y en la educación, las IA tienen un potencial grande de transformar la forma en que se enseña y que se aprende. Y eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Porque las IA pueden utilizarse en educación para, por un lado, personalizar la enseñanza, adaptar el aprendizaje, ayudarle a los estudiantes a mejorar elementos a su ritmo y estilo, evaluar el progreso, proporcionar retroalimentación constante. Las IA tienen un potencial de mejora significativa, tanto a nivel del estudiante como a nivel del docente. Las IA tienen el potencial de transformar muchas áreas de la sociedad, la economía, la cultura, y por supuesto, esto va a seguir creciendo en el futuro. Pero esto también está generando una serie de desafíos éticos y sociales que tienen que ser abordados para poder que su uso sea responsable y beneficioso para la humanidad. Para cerrar el día de hoy, vamos a hablar un poquito de las ventajas y limitaciones que tienen la CIA sobre los humanos. Hablemos de las ventajas. Primero, mayor eficiencia y productividad.
Una de las principales ventajas de la CIA es la capacidad que tiene de procesar grandes cantidades de datos y realizar tareas complejas de manera rápida, incluso más y más precisa que los seres humanos. Y lo vemos claramente. Hay inteligencias artificiales que son capaces de analizar y clasificar grandes datos. Vale, ChatGPT es maravilloso clasificando, categorizando y organizando la información. Hay herramientas que pueden hacer narraciones incluso con mejor voz de la que yo le estoy haciendo a ustedes y mucho más estructurado el planteamiento semántico de lo que está hablando, etc. Y eso está avanzando mucho. La personalización es otra ventaja, porque las IA pueden ser utilizadas para personalizar tanto servicios y experiencias en función de las necesidades y preferencias individuales de los usuarios. Y lo vemos claramente cuando hablamos en ChatGPT y le pedimos cosas que para nosotros tienen significado y que no necesariamente para otros lo tienen. Cuando necesitamos cosas puntuales que son potentes. También puede ayudar en la mejora y en la precisión en la toma de decisiones. Como la IA puede analizar grandes cantidades de datos y utilizar algoritmos para identificar patrones y tendencias que no son evidentes para los seres humanos, que ese es un elemento clave de la inteligencia artificial, esto puede mejorar la precisión en la toma de decisiones y predecir resultados futuros con mayor precisión en medicina, en economía, en clima, todo lo que vimos ahorita se basa en eso. Por otro lado está la reducción de riesgos. Las inteligencias artificiales pueden ser utilizadas para realizar tareas peligrosas y riesgosas para los seres humanos. La exploración espacial, la eliminación de minas terrestres, la manipulación de sustancias peligrosas. Es importante recordar, cuando hablamos de inteligencia artificial, no solo estamos hablando de ChatGPT, ni tampoco de robots. Estamos hablando de una serie de mecanismos que hacen cosas de manera inteligente, sin necesidad de una programación específica para ello, sino que son capaces de entender la situación, de percibirla, de tomar decisiones y realizar acciones que sean coherentes con esos datos de entrada o de percepciones o comprensión de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Y las limitaciones. Las limitaciones tenemos, por un lado, la dependencia y pérdida de habilidades, y eso va a pasar. Cada vez que estamos adoptando las IAs para realizar cosas, nos puede llevar a una dependencia excesiva a la tecnología y a las pérdidas, sobre todo, de habilidades críticas para los seres humanos, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Por otro lado, la falibilidad y los sesgos, es decir, que aunque las IA pueden procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones precisas, también pueden cometer errores y estar sesgadas si no se programan y se supervisan de manera adecuada. Y esto puede tener consecuencias graves en campos como la medicina, por ejemplo. ¿Por qué pasa esto? Pasa sobre todo el concepto de alucinaciones que escuchamos, que ChatGPT se está inventando todo. Y es verdad, porque son algoritmos que están programados para responder y la respuesta depende de la que tiene mayor probabilidad de ser cierta. Y hay veces la probabilidad es muy baja. Entonces lo que hace él es inventar para que esa probabilidad se suba. Y eso es lo que le llaman alucinaciones de la inteligencia artificial. Y es algo que está sucediendo. Y es algo que es normal, porque así también funcionamos los humanos. Nosotros inventamos, llenamos vacíos con elementos que no son fiables ni son falibles. Y ahí es muy interesante entender que estamos educando a máquinas a pensar como nosotros pensamos y hacer cosas que nosotros hacemos. Otro elemento que es gravísimo tiene que ver con el desempleo y la desigualdad. A medida que se adoptan nuevas inteligencias artificiales, esto tiene un impacto que puede ser negativo en el empleo, especialmente en trabajos que implican tareas rutinarias y repetitivas. Además, otro elemento tiene que ver con la desigualdad económica. Puede aumentar si se utilizan las inteligencias artificiales para mejorar eficiencia y reducir costos, en vez de mejorar las condiciones laborales y los salarios de las personas. Y eso es un tema bastante complejo que creo que
es importante discutirlos en otros entornos. Por otro lado, en cuanto al control y la privacidad, la inteligencia artificial puede tener un impacto significativo en la privacidad y en la seguridad de los datos personales, y pueden ser utilizadas con fines maliciosos como el control y manipulación de la información, el comportamiento de los usuarios. En China existe un modelo de puntaje, en donde hay miles de cámaras que constantemente están siguiendo lo que los ciudadanos hacen, y eso es muy complicado. Para terminar de entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, hablemos un poco y en este momento, qué herramientas tenemos disponibles y cómo las categorizan. En este momento encontramos múltiples herramientas para generación de texto, imagen, audio, codificación, chatbots, asistentes virtuales, herramientas para generación de videos, para 3D, plataformas de Machine Learning, para la búsqueda, para juegos, para análisis de datos, educativas. Y esto lo vamos a ver un poco en la próxima semana cuando hablemos de qué herramientas tenemos disponibles. Para finalizar, estamos viviendo un momento de cambios en la interacción que tenemos con la tecnología. Estamos viviendo un momento de disrupción. Nos llevamos un año en eso y estamos siendo testigos de cómo están surgiendo cada día montones, porque son montones de herramientas de inteligencia artificial que tienen gran potencias, dotadas de capacidades avanzadas para creación de contenido visual, escrito, auditivo. ¿Y por qué estas innovaciones han capturado tanto la atención de la gente y la generación a ese nivel? Parte de esa atracción radica en su accesibilidad, es decir, la capacidad que tienen las máquinas de comunicarse con nosotros, de interpretar el lenguaje natural, lo que escribimos, lo que le decimos, y lo están convirtiendo en un canal con el cual nos estamos comunicando con las máquinas. Cada vez esos algoritmos de deep learning que hablamos ahorita, de aprendizaje profundo, que son altamente sofisticados, transforman lo que nosotros solicitamos en acciones concretas, y eso le permite entablar una comunicación que no existía antes entre máquinas y humanos. Y estamos hablando con las máquinas como si fuera un interlocutor más. Y aquí es donde se está produciendo ese cambio radical en la naturaleza de estas herramientas tecnológicas, porque ya no son esas potentes extensiones que antes teníamos para mejorar la eficiencia en las tareas. Es decir, antes nosotros tomamos una fotografía con el celular, íbamos y la editábamos en Photoshop, y Photoshop era una herramienta que nos permitía hacer cosas muy interesantes. Sin embargo, ahorita las herramientas de tecnología con inteligencia artificial están desempeñando un rol más activo. ¿Por qué? Porque está modificando la manera en que nosotros interactuamos con la tecnología, porque se están volviendo herramientas que ayudan a colaborar más que meros soportes o extensiones para hacer cosas. Es decir, la combinación que tenemos ahorita de tecnologías de información y comunicaciones con inteligencia artificial da como resultado que las personas ya no sean las únicas responsables de ejecutar tareas específicas, de generar información, porque las TIC más IA son capaces de realizar tareas de manera automática, eficiente, liberando a los individuos de esas tareas que son rutinarias y de alguna manera permitiéndole enfocarse en tareas que son más estratégicas y creativas. ¿Por qué? Antes, para poder dibujar algo bonito teníamos que tener habilidades de dibujo. Ahora necesitamos saber qué solicitarle a la máquina, y nos ayuda a ser creativos porque podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer por las limitaciones que teníamos como humanos. Sin embargo, esto plantea también nuevos desafíos, porque a medida que estas herramientas se vuelven más autónomas, van surgiendo interrogantes éticos y preocupaciones sobre esa toma de decisiones. La colaboración que tenemos entre humanos y tecnologías requieren establecer límites claros
y mecanismos de control para poder garantizar que esos resultados sean confiables y seguros. Este cambio de paradigma que tenemos con las tecnologías, con inteligencia artificial, redefine nuestro papel en el uso de las tecnologías. No solo nos ayudan a ser más efectivos, sino también a transformar la forma en que abordamos el trabajo, la toma de decisiones. Y a medida que estas tecnologías continúan evolucionando, es esencial encontrar un equilibrio entre aprovechar sus capacidades y asegurar que sean utilizadas de una manera ética y responsable. Hay una frase que quiero decir para terminar y que para mí en este contexto es muy potente. Las IA no te quitarán el empleo, pero una persona que sepa utilizarlas, sí. Y saber utilizarlas es tener la capacidad de colaborar efectivamente con ellas, entendiendo las limitaciones, utilizándolas de manera estratégica, mejorando el desempeño en tareas específicas, aprovechar al máximo esas capacidades y habilidades que tienen ellas y que tenemos nosotros. Ahora, es claro que las inteligencias artificiales tienen limitaciones grandísimas en comparaciones con las habilidades cognitivas humanas. Es decir, no tienen ni conciencia, ni emociones, ni comprensión completa del contexto, no tienen experiencia, no tienen capacidades de interrelación con los demás, no tienen habilidades de pensamiento analógico. Son solamente, y no nos olvidemos de esto, algoritmos que se basan en datos que son previamente establecidos por programadores y científicos de datos que son capaces de predecir cuál es la respuesta que tiene mayor probabilidad de ser correcta o de ser asumida como correcta. Y algo que tenemos que entender es que los seres humanos debemos asumir la responsabilidad de supervisar y dirigir el trabajo que tienen las inteligencias artificiales. Pero para ello debemos estar capacitados para intervenir, tomar decisiones, tener un pensamiento crítico y ser capaces de actuar de manera apropiada con los resultados que ella ofrece. Con esto cerramos el día de hoy. Sé que es un montón de información y en la próxima semana vamos a hablar un poco y entonces a nivel educativo cómo lo usamos. Muchas gracias.